Contarles que hoy vamos a estar profundizando en la fermentación y hábitos saludables. Nuestra invitada del día de hoy es experta en estilo de vida saludable y cocina natural, instructora de yoga y coach en cambios de hábitos. Lleva más de 20 años de estudio, investigación y experimentación personal en las áreas relacionadas con la salud, el bienestar y la alimentación. A lo largo de este año también se ha especializado en desarrollar una técnica simple y entretenida de cocinar basada en la utilización de alimentos de origen natural que rescata técnicas ancestrales y procesos ancestrales como la fermentación. En 2018 funda el proyecto de alimentación y vida consciente Sabiamenta, a través del cual se dedica a transmitir la importancia de los buenos hábitos y los beneficios de comer de forma saludable. Pero en la versión corta de nuestra invitada, María José Escobar, ella es experta en alimentación y vida saludable y fundadora de Sabiamenta. ¿Cómo estás, María José? Ay, muy bien. Me encanta poder estar acá contigo hoy día. Nos habíamos visto, pero solamente... Online, online. Sí, y esta forma online, ¿no? En Sí. pandemia. Muy contenta de estar acá. Muchas gracias. María José, partamos conceptualizando un poquito para que también vayamos entendiendo respecto de los hábitos saludables, ¿cierto? Vamos a hablar de fermentación, pero cuéntanos acerca de qué implica ser un coach de hábitos saludables o coach de hábitos. Sí, sí. Es una técnica nueva, ¿no? Bueno, Ujú. hay mucho coaching, Sí. pero particularmente el coaching de hábitos es un acompañamiento. Es una forma de guiar, sí, y de acompañar a las personas en su cambio de hábitos, dependiendo de el que sea, ¿no? Cada persona es única Ujú. en su mundo interno, en su mundo externo, y yo los acompaño a tomar ese objetivo, ese propósito, que es muy importante para el cambio de hábitos. O sea, realmente poder como interiorizar qué es lo que esa persona necesita en su vida y desde ahí ir poco a poco incorporando hábitos que vayan en esa línea, que pueden ser alimenticios, pueden ser físicos, pueden ser espirituales, pueden ser trabajos de ver qué pasa con sus creencias, el ser humano es un ser integral. Muchas áreas componen al ser humano. O sea, la idea que a través del coaching vamos trabajando todas, por supuesto que muchas de las personas, casi un Ujú. 99%, tienen temas alimenticios como todas las personas en realidad, que vivimos en este mundo medio caótico, en este Claro. caos alimentario. Em, pero es muy lindo porque cada persona igual tiene su unicidad. Cada persona tiene algo que esa persona quiere hacer y un propósito. Entonces ahí vamos deslavando y vamos acompañando en hábitos. Y siempre agregando, nunca sacando algo, siempre agregando algo. Es como que ese hábito, una vez que se incorpora en la vida de una persona, va tomando posesión energética. Es como cuando uno tiene una piedra en el agua y hace esta especie como de onda, Ujú. tal cual. Un micro hábito que se posiciona en una persona empieza a generar otros. Entonces, cuando esa persona ya empieza a incorporar un hábito y ya ese hábito toma un poco la vida de la persona, empezamos a agregar otro. Y así vamos, de a poquito. Así como hablamos de alimentación consciente, tiene que ver con el despertar de esta persona, con que se haga consciente de cuáles son sus hábitos y ahí introducir esta mejora o esta recomendación de otro hábito. Por supuesto, esa es la clave. O sea, por lo menos lo que me gusta trabajar a mí. Ujú. Y hay muchas personas que trabajan con hábitos que hablan de eso mismo, que es en el fondo un hábito no puede ser instaurado y realmente incorporado a una persona si esa persona no tiene un propósito. Es decir, por ejemplo, creemos mucho en los objetivos hoy en día. No, es que quiero bajar de peso. No, es que quiero ser más delgado. Y son objetivos que también tienen una cualidad negativa de uno mismo. Entonces, al final, si yo tengo un objetivo, mira, yo quiero ser más consciente, quiero ser más saludable, quiero levantarme con más energía, quiero ser capaz de decir que no a esto y a esto otro. Entonces empieza a tomar un concepto mucho más grande, que es decir, yo soy una persona saludable, consciente, y desde ese espacio empezamos a trabajar los hábitos. Porque si no, es como que Mm. terminas rebotando en una cosa o en otra. Y eso es lo que yo trabajo también, como ir buscando ese propósito, qué es lo que esa persona necesita para que podamos ir cambiando esos hábitos, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Cuando uno se plantea y lo transforma en un objetivo, en este caso de los hábitos, se hace mucho más complejo porque, por ejemplo, si hablamos del peso y alguien que está constantemente pesándose, dos personas pueden pesar lo mismo, pero una puede estar con mucha grasa, un porcentaje alto de grasa, y el otro ser solo músculo y fibra, digamos. Entonces, es importante tener como esa conciencia de en qué me quiero enfocar. Y claro, en ser saludable es la mejor opción, siento yo, y en no sufrir y que estar con dietas y cosas así, ¿no? Exacto, al final, yo siempre digo a la gente,
que el bajar de peso es una consecuencia, ¿sí? Es como, yo no conozco a nadie que realmente viva y se empodere en su vida de una forma saludable que esté sobrepeso. Porque cuando tú eres saludable y sacando como el logotipo sí saludable del supermercado, sino que realmente un acto de conciencia en que yo quiero ser una persona sana de mente, de espíritu y de acción, de físico, ahí hay actos de conciencia, como tú bien dices. Es como, voy a elegir tomar la Coca-Cola o tomarme 3 cafés al día, a lo mejor voy a cambiarlo por agua, a lo mejor voy a hacer otro acto ahí, no, sin decir que algo es malo o bueno, ¿no? Claro. Sino que hay cosas que uno sabe, todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, qué cosas estamos dando al exceso, ¿sí? Entonces, cuando una persona decide tomar, es una responsabilidad en su vida, es ser responsable de su vida, pero más allá de eso, toma el propósito de su vida, todo se va deslavando, van pasando cosas increíbles en el camino, van haciendo clics también, van apareciendo personas en la vida también que te van guiando, o sea, es como que uno despertar a sí mismo, ¿no? Ese es en realidad. Y como que iluminaras esas sombras que tienes, porque yo siempre digo, nosotros somos luces y sombras y hay que aprender a querer esas sombras, pero si le puedes dar un poquito más de luz, maravilloso. Por supuesto, y aparte que el coaching es un trabajo en conjunto, o sea, sin juicio, ¿sí? Porque yo voy acompañando y también yo aprendo mucho de las otras personas. Siempre hay un reflejo ahí, una interacción y es muy bonito en realidad. Es un trabajo en conjunto. La persona no está sola, el trabajo lo hace esa persona, pero yo la voy guiando, la voy ayudando hasta que dicen, ya estoy, ¿no? María José, ¿y cómo se complementa o cómo se genera este vínculo también con Sanamente, o sea, con Sabiamenta, que es tu iniciativa que surge en 2018, esto de la alimentación saludable y consciente? ¿Cómo se engrana también con esto del coaching de hábitos? ¿Fue una decisión pensada o llegó el coaching ahí como a complementar? ¿Te encontró, tú lo encontraste? Uy, yo creo que, bueno, Sabiamente es el todo, ¿no? Es la guagua, es una parte de mí, una extensión de mí misma. Sabiamente en realidad es todo. Y yo a finales del 2021 tuve un receso con Sabiamente. Y yo había buscado por mucho tiempo coaching, ¿sí? Pero más allá de como coaching nutricionales, sino que algo más interesante. Y llegué a esta escuela de hábitos en México, me pareció muy interesante, era un año de estudio y como que justo calzó en que yo tenía que tener un descanso ya como de Sabiamente un rato, estaba replanteándome el volver y le di este año. Y siempre supe, cuando estaba estudiando, siempre supe que era lo que me faltaba, el engranaje perfecto, porque bueno, llevo mucho tiempo dedicada al bienestar, a la alimentación, a estudiar esto. En mi propia vida yo he visto los cambios, por eso que es una extensión mía. Y cuando empecé a estudiar dije, esto es lo que me faltaba. Poder unificar el hábito desde otra perspectiva con la alimentación. Y ahí es donde sale este nuevo como eslogan de Sabiamente, que es alimentación y vida saludable. O alimentación y vida consciente, ¿no? Porque se unen las dos cosas. Uno, sí, la alimentación es algo muy importante, que ayuda y puede ayudar a acompañar procesos muy dolorosos de separación, de depresión. Cuando uno se empodera en su alimentación, puede ayudarse, es consciente de lo que está haciendo y también es una ayuda en su proceso mismo. Pero también a través del coaching entendí otras cosas y entonces como una pincelada de bienestar, de replantearme muchas otras cosas, la parte como de cómo pensamos también, no solo alimentarnos vía física de la boca, sino que nos alimentamos todo el día de lo que vemos, lo que queremos ver, lo que queremos escuchar, con quién nos juntamos, esas relaciones. Entonces hoy en día es parte. Por eso se unifica el mismo Sabiamente, porque creo que es como un todo. Sí, maravilloso, me encanta. María José, y ya vamos a ir adentrándonos también en la fermentación y hábitos saludables, porque, claro, ¿por qué te hacía esta pregunta? Porque tú en esto de la fermentación y todo lo que fuiste mostrando con Sabiamente, entraste en esta investigación, en esta introspección también de ir probando a partir de tu cambio personal, digamos, y de cómo esto después lo fuiste traspasando en conocimiento hacia otras personas. El tema de la fermentación, que son técnicas ancestrales también,
de cómo nos reencontramos con esos saberes y que además nos generen bienestar, porque claro, hablamos de alimentación, pero finalmente nos genera un bienestar, este equilibrio mente, cuerpo y alma, como dice Sanamente, porque si yo me alimento mal, estoy mal a nivel anímico y así toda la cadena de mi existencia diaria. Entonces, ¿cómo se fueron generando todos estos conocimientos y saberes desde la María José actual? Bueno, como te decía un poco, siempre estuve ligada de alguna forma a la alimentación. Yo cuando tenía 24 años desperté la conciencia y nunca más cambió, sino que fue un proceso, ¿no? Y desde esa edad yo me recuerdo de haber empezado con la alimentación misma, o sea, fue de mi alimentación hacia otros planos, ¿no? De conciencia. Y yo creo que, a ver, de recuerdos, yo creo que hace unos 5 años más o menos empecé con una kombucha que creo que llegó por ahí, algo así. Después empecé a buscar el tema de la masa madre para empezar a hacer como panes más en la casa más ricos. Y de repente, no sé cómo, llegué a este mundo porque, y nos pasa a todos los fermentistas en realidad, no conozco a ningún fermentista que haya empezado a fermentar que no haya ya experimentado en todo, ¿no? Como que nos toma la fermentación porque es una práctica, como tú dices, ancestral, que ha estado desde el año cero, ¿sí? Desde el principio de los tiempos en la fermentación existe. Todas las prácticas ancestrales culinarias tienen que ver con la fermentación, incluso prácticas antiguas de ritos sagrados, las medicinas también burbujeantes, ¿no? Todo eso que pasaba antiguamente, esto que descubren que algo burbujea, algo medio alcohólico, y que empiezan a entrar en estados de trance, o sea, en todas las culturas existe. Y luego también se fue utilizando para conservar alimentos, como estrategias culinarias también, ¿sí? Dependiendo del país, el trabajo que hacen, ¿no? Claro. Y ahí te vas dando cuenta de que la fermentación te abre un mundo totalmente distinto. Te das cuenta que los alimentos tienen otra forma digestiva, que caen mejor, que aportan muchísimos nutrientes, que tu misma vida va cambiando. Es decir, una fermentación, por ejemplo, los panes de fermentación artesanal, tienen otra forma digestiva. Te fijas, en el fondo la fermentación logra una predigestión y rompe esa molécula tan grande que es el gluten, ¿sí? Y no solamente en el trigo, sino que la avena, todos los cereales tienen componentes indigestos, tienen toxinas, tienen antinutrientes, y eso bien lo sabían las culturas antiguas. En todas las culturas se fermentaba la avena, se fermentaba el trigo, la quinoa, las semillas de calabaza. En distintos lugares del mundo existía la fermentación, el poroto de soya. Y hace no sé cuántos años, 100 años será, con la industrialización eso cambió. Cambia, todo se transforma inmediato, se enlata, se ocupan las harinas muy refinadas, se empieza a manipular genéticamente, empezamos a tener este exceso de gluten en todos los productos y nace esta industria que nos mete lo que quiere. Sí, porque hasta en productos que uno ni se imagina está el gluten. Está el gluten, están productos derivados de la leche. Y más que nada, como que se pierde una naturalidad. El alimento deja de ser un alimento. Hoy en día el alimento es algo que, como al paso. Estoy muy cansada, estoy muy estresada, necesito, tiro un tallerín, que está bien. Pero en ese tránsito, como humanidad, vamos en algo que yo diría que es como medio caótico. No nos estamos dando el tiempo de observar qué es lo que nos está pasando. Y curiosamente, con la entrada de estos productos alimentarios de esta forma y la pérdida de un proceso lento de fermentación, de observación, de lo que se llama la slow cook, ¿no? La comida más lenta, empezamos a tener enfermedades crónico-degenerativas, niveles muy altos de diabetes, de obesidad, con productos que realmente no son comida, son productos. Y la fermentación va al otro ritmo. Entonces, por eso yo digo que cuando la conozco, me doy cuenta de que fermentar un pan de masa madre no se hace en media hora, se hace en 1 día y medio. Y si yo quiero comer mis lentejas o mis legumbres, yo las pongo en agua, las dejo ahí 1 día, las fermento, las lavo, las cocino. Obvio que tengo mi estrategia, yo enseño eso, ¿no? Enseño la estrategia de cómo hacerlo para que se vaya a la vida real. Sí. Esa es mi pega. Pero sí veo los cambios. Me dicen, increíble, como ya no me hincho, no me duele, puedo comer esto y antes no lo comía.
y empiezan también a preferir otros alimentos. Es impresionante como el paladar también va cambiando. Entonces yo creo que la fermentación es una práctica ancestral que hoy en día está agarrando vías así muy importantes por el tema de la microbiota intestinal y todo. Y también como lo han agarrado un poco como lo culinario, porque los sabores que entrega también son distintos y hay muchos restaurantes que están incorporándolas para hacer como una especie de obras de arte culinaria, ¿no? Pero en sí mismo la fermentación es un espacio que te lleva a lo natural, 100%. Y que te entrega salud digestiva, por supuesto. Y cambio de hábito, que van ahí muy de la mano. Sí. Bueno, yo lo que estoy haciendo ahora es, tengo la parte del coaching en hábitos, donde trabajo en consulta y vamos viendo. Y hay otra área que estoy desarrollando ahora, que es algo que siempre he querido hacer y ahora es como bueno, es donde saco la consulta y me voy a la casa de las personas. Y es como que vamos ahí y nos ponemos todos, los que están ahí, los que quieran trabajar y ver qué es lo que pasa, qué es lo que, las trancas, qué es lo que está pasando en su alimentación, cuáles son las necesidades de la casa. Y hacemos también como un barrido a la cocina, el ambiente, cómo está todo eso. Y yo les voy ayudando también les voy enseñando a leer esas etiquetas, enseñando cuáles son los productos y lo que está pasando con esos aditivos, cómo reemplazarlos, y después viene la parte ya como de recetas, como empezar a hacer planes estratégicos de comida. Muy simple, yo no soy chef, pero muy simple, donde les doy dando ideas y formas, y ahí obviamente hay que incluir la fermentación, pero de una forma más didáctica, o sea, práctica. Vamos a hacer esto para tantas semanas, vamos a fermentar tanto, para tantas semanas vamos a hacer esto. Pero también con una conciencia. O sea, una persona que quiere volver a alimentarse bien tiene que pasar un poquito más de tiempo en la cocina. No puede ser esto como que, no, yo quiero que me lo hagan todo rápido, Sí. Igual hay que incorporar a la persona en la cocina, tiene que empoderarse esa persona en su cocina. Y eso es lo que hablamos del propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Quieres que yo te vaya a ayudar en tu cocina para perder peso o quieres empezar a conectar contigo mismo, tus necesidades, tu salud? Y ahí es donde trabajamos igual como en consulta, pero en la casa. Y la disposición de las familias, porque claro, yo lo veo así como cuando uno habla, como con la mirada biopsicosocial, así como que tienes que analizar todo y para ir revisando también, porque cuáles son sus rutinas, sus tiempos, su disposición también, que implica generar un cambio importante, planificación de mis compras, de cómo preparo mis alimentos, de empoderarme, como tú decías, de preparar mis propios alimentos, que siento yo que es lo más maravilloso, porque uno tiene que ordenarse los tiempos y todo, claro, pero sí. Es lo más maravilloso de la vida. Aprender a leer las etiquetas, nos cuesta muchísimo y a veces compramos productos que, claro, en el frontis dicen que son muy naturales, muy saludables, y uno lee la etiqueta y tiene como 20 ingredientes y el principal no es lo que dice. Por ejemplo, si compro un pan y me dice que lo primero es azúcar, obviamente, y no harina, digamos, ahí tiene que entrar a preocuparse. Pero la disposición de las personas para tú generar ese cambio, porque claro, uno desde el desconocimiento va con ese cierto temor y a veces un poquito reticente, como que la gente a veces como que trata de mentir un poquito, pero yo me imagino que tú miras los productos y ya descubriste América, digamos. Entonces, ¿cómo se genera eso? Mira, ¿Cómo ha sido la disposición? Todo es la base, ¿no? Ya. Como siempre hay una primera consulta que es en mi consulta, digamos la redundancia, y ahí vemos para dónde ir. O puede ser que en la mitad, digamos, ¿sabéis qué? Metámonos a la cocina. Y generalmente las personas que te dan acceso a eso son personas que ya están en un proceso interesante. O sea, yo creo que todo es sincrónico. Hay personas que llegan ya con algo en mente que quieren cambiar. Y uno lo ve, y ahí empieza en la casa. Pero esto es todo un proceso muy, bueno, obviamente que sin juicio, y muy lento. Y lo que pasa es que cuando tú le enseñas lo que producen esos aditivos, y puedes darte cuenta de que tú dices, ya, esa cuestión me la como una vez a la semana, pero a lo mejor en tu alimentación hay 5 de esos tipos que están dentro de tu semana, eso sumado a 365 días del año va generando toxicidad y finalmente termináis 3 años con algún tipo de enfermedad, o sea, no te escapáis de eso. Entonces, es generar conciencia, mira, esto puede provocar esto, pero lo podemos reemplazar por esto otro. Y mira, tenía una persona que era como adicta a la Coca-Cola y terminamos haciendo unas gaseosas de limonada y unas estrategias para cambiar eso y si te tomas la Coca-Cola, bueno, te la tomaste. O sea, como que tampoco hay no que con ser culpa, digamos. Por supuesto que no, si al final el hábito es algo que tú haces de lunes a lunes. La excepción es algo que tú haces una vez a la semana.
Yo a mi hijo, pobrecito de 6 años, le digo, Emanuel, vamos a ir a comer una pizza, por ejemplo, que quiere comer. Dije, tú sabes que esto no es un premio, y esto que vamos a comer no es un alimento, es un producto que parece alimento, pero lo vamos a comer porque hoy día nos gusta. Bueno, mamá, pero en el fondo eso es porque yo soy así, en el fondo, pero también no hay que ponerse muy inflexible porque eso también no es algo saludable. Claro. Entonces, si te De vas a cómo me comer hablo, algo... cómo me trato, cuando tú decías que también nos alimentamos como nos Exacto. hablamos. Y pasa mucho que cuando uno empieza a sacar cosas de su vida, va a otros lugares y come algo, cuando la alimentación es un poco más funcional, uno sabe ya que hay algo que no cayó bien o que hay una mezcla que cae mal. Entonces, uno va tomando conciencia. Pero es eso, volvemos al principio. Cuando tú tomas conciencia, ya no hay vuelta atrás. Pero no, la conciencia no puede ser con culpa. Porque la culpa es errática, no te permite conectarte con el propósito. También disfrutar la comida con otros también es algo lindo, que es parte de los hábitos, el buscar relaciones positivas y compartir un vino, un trago, algo con las personas no tiene mayor relevancia, sino que en tu casa tú puedas empoderarte en tu salud. Sí, y no normalizar, siento yo, ciertas situaciones. Hay gente que todos los días se siente inflamada y prefiere tomar un medicamento y no generar un cambio de hábito porque alguno de esos alimentos le está generando la hinchazón, por ejemplo. Pero normalizamos tanto esas situaciones que en realidad, entre que nos automedicamos y normalizamos, Sí. entonces eso de saludable no tiene nada. No, es que yo creo mucho, y no solamente porque lo estoy haciendo, sino que yo misma lo vi en mí misma. La única solución para el problema de salud actual hoy en día es un cambio de hábitos. No creo que exista otra solución más potente que esa. Al final, todo el día tenemos hábitos. Hábitos mentales, pensamientos, buenos o malos, hábitos alimenticios. Y de verdad cuando uno está inflamado todo el día, eso no es normal. No es normal estar tomando pastillas para la inflamación que pueden empezar a ser dañinos a futuro. Pueden tener consecuencias a futuro. Más bien, a lo mejor ir donde un profesional que trabaje salud digestiva, acercarse a un coach en hábitos, ir trabajando con profesionales que puedan ayudar en su comida, en su casa, a deslavar. Yo misma hice una terapia de salud digestiva y fue impresionante. Impresionante como yo pensaba que no estaba inflamada y después me di cuenta que sí, cuando empecé a sacar ciertos alimentos y luego cuando empecé a incorporarlo, uno se da cuenta, wow, o sea, realmente esto me hacía mal y antes ahora me hace bien. Y los hábitos al final nos empoderan, sí, Qué buen porque uno es concepto. consciente, sí. Sí, qué buen concepto. Tenemos haciendo sanamente en esta jornada de día martes 2 de mayo y profundizando en fermentación y hábitos saludables junto a María José Escobar, experta en alimentación y vida saludable y fundadora de Sabiamente, además coaching en hábitos. Coaching de hábitos, sí. María José, quería preguntarte respecto de la fermentación propiamente tal, esta técnica ancestral también que tú nos comentabas y que nos pudieses ir dando así como luces de algunos alimentos, porque tú hablabas de avena, hablabas de las legumbres y todo, como para quien esté en la casa poder tener quizás ese cambio y apelar también a la fermentación, porque la gente a veces como desde el desconocimiento le tiene un poquito de temor a la fermentación. Quienes ya conocen estos procesos y saben lo beneficioso que es, por ejemplo, cuando hablamos de kombucha, el trabajar con masa madre, que está hoy día recomendado para personas que tienen problemas con el gluten, entonces con las alergias alimentarias también. Entonces es importante ir generando también, incorporando estos conceptos. Sí, por supuesto. Bueno, esto es como un tema para hacer como 2 Sí, programas pues, como harto, pero así como unos pequeños tips. pero mira, básicamente, siempre le explico a la gente, todos los granos, cereales, semillas, ¿sí? Porque todo es una semilla. La avena, el arroz, la quinoa, aunque sean cereales o pseudo cereales, ¿sí? El trigo sarraceno y ya todo el espectro de legumbres, garbanzos, porotos, todo eso son una semilla que una vez que se extrae cierta semilla se puede guardar 500.000 años, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la semilla tiene en sí mismo una capa protectora natural contra de plaga, incluso en contra de germinación. Y esa protección que tiene se llaman los antinutrientes, sí, pero son miles de cosas, el ácido fítico, la saponina, son muchas cosas que tiene cada semilla. Y cuando uno pone en remojo la semilla, las primeras 12 horas, lo que está haciendo ahí es que se demora el agua en penetrar. Y cuando el agua empieza a penetrar la semilla dice, oh, tengo que germinar, me tocó, tengo que despertar.
Y ahí es donde viene un proceso enzimático alrededor de la semilla, que tú a las 12 horas o 12 o 20 horas de remojo, tú puedes sacar esa agua y dejarla que germine, ¿sí? Lo que se llama los germinados. Esa es una forma. Donde se rompe una proteína específica, salen ciertas toxinas y uno come el brote, ¿no? Pero pasado esas 12 horas, cuando uno no quiere brotar ni germinar, empieza el proceso de fermentación. Y la fermentación es una transformación, en donde cada semilla tiene en sí misma microorganismos que están ahí en latencia, donde también hay microorganismos que están presentes en la atmósfera, que uno no se da cuenta, que entran a este espacio muy rico en enzima, y se empieza a crear un mundo microbiano. Y uno se da cuenta porque empiezan a haber burbujas, ¿sí? Y lo que está pasando ahí es que se empiezan a desdoblar esos antinutrientes. Empieza a salir el ácido fítico, empieza a salir la saponina. En el caso de las legumbres de semillas, ¿sí? En el caso del trigo para hacer masa madre o incluso los cereales sin gluten, para hacer masas madres sin gluten, esta acidez que se forma, porque la fermentación tiene una notación ácida, esta acidez que se forma y esta diversidad microbiana empieza a romper moléculas tan fuertes como la avenina, el gluten, ¿sí? Entonces, ese alimento que es naturalmente indigesto, por su cualidad como de semilla misma y por su componente, por su proteína, cae distinto al intestino, ¿sí? Ahora, están los cereales, las semillas, todo esto tienen un componente en común que es el almidón. Es decir, primero tienen que ser fermentadas y luego cocinadas. Y ahí viene todo el mundo, ¡ay, qué hago con la avena! Claro. La avena hay que fermentarla y hay que cocinarla. Para los que están escuchando la radio, en mi Instagram hay muchísimos videos que he hecho, hay unos live que he hecho acerca de la avena. Tengo 2 o 3 videos acerca de cómo fermentarla, que es un proceso muy fácil. Y tengo distintas recetas también para que no se asusten. Pero básicamente el tip que les puedo dar hoy día es poner su avena en remojo. Es decir, si van a poner una taza de avena, dupliquen el agua, o sea, 2 tazas de agua, ojalá tibia en otoño porque hace más frío, y ponerle un componente ácido. Si no tienen, no importa, la dejan ahí. Si tienen vinagre de manzana de buena calidad, es decir, un componente de vinagre que esté vivo, que tenga la madre, que uno la ve ahí, que se pueden comprar en Multifruit, en el Jumbo, incluso en muchos lados ya las venden, se pone esa cucharada de vinagre, incluso vinagre común y corriente ya, o un poquito de limón. Si tienes una kombucha, un poquito de kombucha. Si tienes yogur, un poquito de yogur. Es decir, le pones un componente ácido y si le puedes agregar algo que tenga probióticos como un yogur, una kombucha, eso va a facilitar la fermentación. Pero ya solo dejar eso en agua por 20 horas, 24 horas, 25 horas, hasta que eso empiece a generar fermentación, ya está ese espacio cambiando, transformándose. Y cuando tú ya ves ese espacio transformándose, es donde ya pasas a la segunda fase, que es la cocción, donde ese almidón restante que no se transformó tiene que transformarse a través de la cocción. Y ahí es donde tu intestino sí lo puede procesar. Entonces, en realidad, los tips que yo le digo a la gente es que cuando fermente por primera vez la avena, reserven un poco de esa agua y la pongan en el refrigerador en un frasco. Y la próxima vez que van a hacer la avena, le agregan ese frasco y así van cambiando. Es como que van creando una misma masa madre de agua con bacterias que están fermentando. Entonces, cada vez va a ser más rápido esa fermentación. Ah, mira, buen dato ese. Por ejemplo, no sé, hoy día llegas a tu casa a las 4, tienes avena, tienes agua. Avena, agua, ojalá no de la llave, ojalá purificada, la dejas ahí. La primera fermentación por lo menos 20 horas, 22 horas, y vas a empezar a ver que en un minuto se empieza a llenar de burbujas. Y ahí es donde tú reservas esa agüita, la cuelas y le haces un tipo de porridge, ¿no? Es como que la puedes cocinar, la puedes reservar en el refrigerador cocinada, ya fermentada, cocinada, y hacer un batido al otro día. Por ejemplo, si vienes a trabajar y no tienes tiempo, te haces un batido, le pones unos berries, le pones unos dátiles, un poquito de chía, no sé, una leche de almendra, y te haces un batido, te lo llevas y te da saciedad, ¿no? Pero es lo que conversamos antes, se perdió el conocimiento ancestral de cómo trabajar los granos. El cereal de la avena viene de todos los países nórdicos, y ahí yo me acuerdo que me leí un libro que existía siempre como un sótano donde estaba esta señora con un balde como de madera lleno de avena fermentada que iba sacando, iba entrando avena. Como que para ellos no era un tema, ellos desde una parte ya tradicional siempre lo hacían así. Es cuando llega esta cosa media de Estados Unidos, esta avena como instantánea, donde empezamos a comer granos instantáneos sin ningún tipo de elaboración previa, o sea, ni siquiera sin fermentar y sin cocinar. Claro. Y tú dices, bueno, de repente se puede hacer, pero si todos los días voy incorporando eso, y más encima,
las personas que están escuchando hoy día que tienen algún tipo de inflamación, es decir, sufren de gases recurrentes, tienen dolores de estómago, están hinchados recurrentemente, hay ciertos alimentos que hay que empezar a trabajarlos de otra forma. Entonces la fermentación, eso es uno, ¿no? La cereal, la semilla, y de ahí vienen los vegetales, ¿sí? Como el chucrut, famoso chucrut que enseño siempre, que es en realidad, es muy interesante porque la historia del chucrut es cuando van a conquistar Inglaterra, ¿no? Está este capitán, el John Cook, ¿no? Que va en la tripulación y todo el resto del mundo estaba con una enfermedad muy grave, con una deficiencia de vitamina C, y todo este barco fue el único que se salvó de esta enfermedad, como esta pandemia, digámoslo, porque tenían baldes de chucrut. Entonces se empezó hoy en día a investigar cómo esta fermentación saca en el fondo la vitamina C del repollo y la libera en grandes cantidades. O sea, tú te puedes comer una bandeja de repollo, que aparte el repollo es muy indigesto de comer, es difícil de digerir, pero no logras llegar a esa cantidad. Pero cuando tú fermentas eso, los mismos microorganismos liberan esa vitamina C, y por eso que se salvaron, creo que era el escruto, algo así, una enfermedad, no me acuerdo muy bien. Entonces la fermentación en vegetales también genera lo mismo. Crea una vía probiótica, porque es un alimento que está vivo, donde esas bacterias probióticas empiezan a interactuar con las tuyas también, y generan cosas beneficiosas, y a la vez predigieren vegetales difíciles de comer, como el repollo, se hace de fácil digestión, y aparte generan muchísimos nutrientes arriba. Por ejemplo, el pan de masa madre se mueren las bacterias, pero libera mucha vitamina B del mismo grano. Entonces la fermentación es un mundo muy particular que se hace con microorganismos muy pequeñitos, que su trabajo en realidad es beneficiarte a ti mismo, ¿no? Predigerir tu alimento y también entregarte más vitaminas. Entonces es muy interesante. La fermentación y los niños pueden consumir los mismos productos desde pequeñitos? O sea, ¿O es recomendable a cierta edad? La verdad es que yo creo que un niño no tiene por qué tomar una kombucha al año, ¿no? Claro. Mi hijo a los 2 años empezó a tomar kombucha. Pero, por ejemplo, el yogur, que es una fermentación muy inocua, sí, pues se puede dar, por ejemplo, yogur. Ahora, la kombucha es más, es un poquito más, yo diría como que hay que esperar un poco porque tiene muchísimos componentes más. Microbiológicamente tiene levaduras, tiene muchas cosas. Pero un yogur es una sola cepa, ¿sí? O el famoso yogur, el kefir, también es una cosa que yo diría que a lo mejor dárselo a los 2 años, algo así. Pero el chucrut, por ejemplo, y todos los vegetales lactofermentados, que significa que el vegetal, para ser fermentado, es a través de una bacteria que es un lactobacilo. Esa bacteria es muy inocua y muy beneficiosa, entonces tú puedes darle un chucrut al niño en 1 año, 1 año y medio. Y también depende mucho de su alimentación también. En el fondo, si por ejemplo tú llevas una dieta muy altamente procesada, cuando empiezas a incorporar un alimento vivo, como un chucrut o algo así, que no está cocinado, está vivo, puede generar diarrea, movimientos estomacales, porque está interactuando con algo que está adentro un poco medio caótico, ¿no? Pero cuando tú sacas de tu alimentación esos agentes inflamatorios, que es la comida ultraprocesada y todo el tipo de azúcar que existe, y tú empiezas a incorporar poco a poco alimentos fermentados a tu vida, te ayuda, porque coexiste con algo que ya está en un ambiente menos inflamado, ¿no? Entonces los niños lo mismo. Si tú quieres que tu niño empiece a tomar chucrut, empiece a tomar kombucha, también es bueno ir implementando, sacar algo para que entre otra cosa. Es decir, tratar de que su alimentación se empiece a poner algo más funcional, menos procesada, para que pueda entrar ese microorganismo que va a ayudar, ¿sí? En el fondo, la gente piensa, no, que ahora yo como tomo kombucha todos los días, me voy a sanar. Ah, claro, no es milagro. Pero en el fondo, si tenemos alguna persona que tiene, por ejemplo, diabetes o tiene resistencia a la insulina, la kombucha igual es un fermento que está hecho en base a azúcar. Entonces quedan residuos de azúcar en ese jugo. Entonces por ahí hay que meter otro fermento y también un poco lo mismo, sacar el azúcar, sacar el procesado, empezar a hacer un poquito de una dieta, entre comillas, detox, incorporar ciertos alimentos beneficiosos y poco a poco ir incorporando la fermentación en la vida, ¿cachai? Los alimentos vivos. El pan de masa madre o fermentar la legumbre es un hecho que todos podemos hacerlo. Es necesario, de hecho, que esos granos puedan soltar sus toxinas, que permitirles que se puedan un poco predigerir y luego cocinarlos para que nuestro organismo se sienta mejor. ¿Y las legumbres cuánto tiempo es recomendable? Mira, yo siempre digo, los granos pequeños, como las lentejas pequeñitas, las lentejas son como 24 horas. Depende también de la temperatura.
por ejemplo, si estamos en verano y hace mucho calor, probablemente esto va a fermentar más temprano. O en invierno, si mi cocina es muy fría, a lo mejor no hay 24 horas, sino que son 36. Pero alrededor de 24, 36, 24, 30, diría yo, las legumbres más pequeñitas. La quinoa, por ejemplo, en 24 horas está bien. Uno ve que ya sacó muchas burbujitas, el arroz integral también 24 horas, pero ya algo más grande como el poroto negro, el garbanzo, día y medio, 2 días, dependiendo, ¿sí? Y se van manifestando, sobre todo el garbanzo se ve algo blanco arriba, en espuma blanca. Y cuando eso pasa, se cuela y se cocina. Yo, la recomendación que hago es que compren 500 gramos de algo y lo pongan a fermentar en distintos frascos grandes con agua y después los cocinen y los guarden cocinados en proporciones en el refrigerador, en el congelador, que es lo que hago yo. Ah, mira. De una, o sea, y tampoco es tan difícil. Piensa que es dejar algo en agua, Claro. dejar que ocurra con la conciencia de que esto me va a hacer bien, es un poco también entregarle ese propósito, y una vez que está así, lavarlo, olla a presión o olla lo que sea, y tener a mano bolsas Ziploc o bolsas que son también ahora venden, la marca Frimet vende estas bolsas que son compostables, tener a mano todo ese implemento, y una vez que ya está, sacarle el juguito y empezar a guardar y congelar. Yo hago eso siempre y yo como 3 semanas mantengo eso en mi congelador. Cada 3 semanas voy haciendo este proceso. Y me sirve mucho. De repente quiero hacer un hummus o quiero hacer un guisado o quiero hacer algo y ya tengo listo, tengo un formato cocinado listo. ¿Cachai? Porque si no, claro, ahí tú decís, pero ojo, qué atroz, todos los días no me voy a morir. Sí, claro. Me dicen, eso es imposible. Claro, cuando entra el coach ahí, el coacheo de cambio de hábito, hay que ir simplificando esos procesos para que sean, para que se genere el cambio de manera más natural, digamos. Exacto, simplificándolo porque todo hay que llevarlo a los tiempos de hoy en día. Yo siento que vivimos en el año 2023 y hay cosas que tienen que ser un poco, ¿cierto? Como movidas a esta era, ¿no? Pero también podemos ir un poquito para atrás. Es como como hay que estar en ese umbral como al medio, ¿no? Como intermedio, ni muy allá ni muy acá. Pero traer ese tipo de información que ya yo lo he escuchado mucho de muchas personas nutricionistas que están hablando de esto, lo cual me alegra muchísimo. Mi pega en realidad es ayudar a que la gente lo incorpore. Eso y muchas otras prácticas más. Entonces, pensando en lo que tú me dijiste en delante, sabiamente así me ha ayudado porque el background de pasar por muchos tipos de alimentación, yo en mi vida he sido vegana, he estado en el crudiveganismo, me interesó mucho la dieta paleo, la ketogénica, me encanta leer sobre esto y experimentarlo a mí misma. Me ayuda muchísimo a trabajar de las muchas formas que tienes que comer hoy en día. Hay gente que no puede comer ciertos granos, hay gente que no puede comer esto, hay gente que no puede comer lo otro. Y cuando te dicen no lo puedes comer, es como que tu vida se acabó, porque todo lo que está allá afuera en el supermercado es lo contrario a lo que tú comes. Entonces, ¿cómo hacer esa comida más entretenida y saludable? Es mi pega. ¿Sí? Es como hacer la pega que tengo que hacer con ella. ¿Vas a volver con los talleres? Sí. Porque ese era un boom que tenía también Sabiamenta. Sí. Y ahí en paralelo con el coach, incluso en la casa, digamos, pero en los talleres. Sí, estamos. Digo estamos, pero estoy. Tengo tantas ideas en la cabeza, pero claro, yo creo que en junio viene el taller, un taller que vamos a hacer en Amancay, donde tengo mi consulta y también voy a hacer un taller ahí, en Amancay Medicina. También estoy planificando otra estrategia también, que es como, la vez que lo hablo en la radio, es de crear 5 tipos de talleres, pero para ir a la casa. Es como que tú te juntas con una amiga, 7, 8, 10 amigas, y voy yo a plantear un tema. A enseñar a cocinarle a 10 personas de distintas formas, siempre con este ámbito, ¿no? Cómo transformamos esto que es tan digestivo en algo que se puede hacer en la casa, que lo puedo... Claro. ¿Sí? Entonces, esa es como una idea. Y lo otro son los talleres online, que yo encuentro que es maravilloso, que se viene uno también pronto, porque también puedes hacer online a muchas personas. Sí. Y a todo Chile. Entonces, eso es muy, muy interesante también. No, se viene. A partir de junio ya empezamos con talleres de diversos formatos. Maravilloso. Arroba Sabiamenta, Sabia-menta. Sabia-menta. Sí. ¿Y el teléfono? Más 569-6188-4086.
Maravilloso. Te queremos agradecer, María José, se nos hace cortito el tiempo en las conversaciones, pero te vamos a invitar más adelante para seguir profundizando también en estos temas, porque siento que es relevante que las personas podamos ir generando cambios de hábito, pero desde la conciencia. Por supuesto. Esto de entender que mi alimento también nutre mi templo y tengo que cuidar mi templo con lo que me digo, con lo que pienso, también con lo que me alimento. Entonces es importante generar ese cambio. No, por supuesto. Cuando uno empieza a ir a profundizar en su vida, cambia todo. Sí. Cambia todo porque uno se empieza a ver, empieza a notar sus trampas, sus propias trampas de no, esto no lo puedo hacer, esto no, y empieza a darse cuenta de que uno sí lo puede hacer. Y cuál maravilloso es cuando uno se da cuenta que sí lo puede hacer y que lo hace y lo hace con gusto y que eso empieza a reflejar no solamente en su misma vida, sino que empieza a irradiar a otras. Si al final es eso, no vivimos solos en el mundo. Sí, es muy cierto. Sí. Que esté muy bien, María José. Un gusto. Gracias a ustedes Sí. también. Nosotros nos escuchamos mañana a contar de las 16 horas en una nueva edición de Sanamente. Mañana vamos a estar hablando de porteo ergonómico. Oh, Sí. Yo lo hice, Sí, ¿verdad? Ya maravilloso, ¿no? lo máximo. Ah, ya. Sí. Sí, vamos a estar hablando de porteo ergonómico. Nosotros nos despedimos. Que estén muy bien. Chau, chau.